Bueno, pues si os parece, por cumplir con el horario, pues daros las gracias por acompañarnos y sobre todo pues a Virginia porque haya aceptado la invitación de Aragón Negro de venir a Teruel a presentar su novela Ojos Ciegos, que me parece una magnífica novela policíaca, de la que en principio yo preferiría no desvelar nada, porque al ser una novela policíaca es más cosas que una novela policíaca. Es una novela, técnicamente es lo que se llamaría una Bildungsroman, ¿no? Una novela de construcción, de iniciación, de pasar de la adolescencia a la madurez. Tiene su pequeña cosa de terror, ¿verdad? Pero claro, no conviene comentar demasiado, por eso me gustaría dejártelo a ti, Virginia. Entonces, pues eso, agradecerte tu presencia, simplemente pues presentarla un poco, decir que Virginia pues es una joven escritora zaragozana. Yo iba a decir una promesa, pero en realidad es que no lo es, no es una promesa, es una realidad, porque es extraño, pero sus 3 primeras novelas han sido 3 premios que ha conseguido. Es una especialista, podríamos decir, en ganar premios. Esto parece, así dicho desde aquí, parece muy fácil, pero a quien quiera pues que se presente a los premios e intente ganarlos. No es nada fácil, porque es que hay legión de gente que se presenta a todos los premios. Ella, con su primera novela, ganó el premio de novela corta de Mieres, ¿no? Mieres, con Ana King. Luego ganó el Juan Pablo Forner, creo que es de Mérida, y con esta, con Ojos Ciegos, ha ganado la 19 edición de Francisco García Pavón, de novela policíaca de Tomelloso. Si vais a Tomelloso tenéis que entrar, porque ahora hablaré un poco de lo que significa Francisco García Pavón, que supongo que todos lo conoceréis, y Virginia más. Pero le voy a dedicar a Virginia una pequeña anécdota. Esto hemos estado antes previamente, pero no se lo había dicho. Es una cosa ya de veterano. Veterano quiere decir que ya de cierta edad. De cierta edad, solo los que tenéis cierta edad entenderéis lo que voy a contar. En definitiva, Virginia es una escritora ya consolidada. Ha residido fuera de España desde el 2002 al 2008 o por ahí, 6 años, entre París, Londres. Luego ha regresado y yo creo que ya se ha dedicado a escribir al 100%, aunque yo creo que escribirías desde siempre, luego lo hablamos. Y yo creo que, bueno, no la vamos a descubrir. Es decir, le tengo que agradecer que haya venido. Con mi anécdota, esta que pienso comentar, antes de darle la palabra para que ella explique lo que se puede explicar de Ojos Ciegos, porque al ser novela policíaca, si hablo yo, que soy muy parlachín, pues igual la destripo demasiado de lo debido. Y Francisco García Pavón, como decía, es un escritor que los que lo conozcáis, supongo que muchos, escribió entre el año 55, mediados de los 50 hasta los mediados de los 80. Se especializó en novela policíaca. Digamos que es uno de los predecesores de la novela policíaca en España, pero yo le pondría un apellido, ¿no? Porque novela policíaca en España se escribía, pero el apellido de Francisco García Pavón es novela policíaca rural, es decir, ambientada en un ambiente rural. Lo ambientaba en Tomelloso. Tomelloso es un pueblo, pero bueno, un pueblo grande para lo que es Teruel, pero un pueblo. Y lo ambientaba y bueno, pues sus novelas tuvieron gran éxito. Yo recuerdo haber leído pues Las Hermanas Coloradas, que incluso yo creo que ganó algún premio, no sé si en Nadal o alguno de estos. El Reino de Witiza, no sé si lo habréis leído, pero magnífico, donde se trata el tema de la homosexualidad en la época franquista, con en fin, se podía contar poco, pero el hombre arriesgó. Creo también, ¿cómo se llama? El rapto de las Sabinas. Sí,
Todo esto sería su novelística, pero lo que tú no sabes, Virginia, porque eres muy joven, o insultantemente joven, es que se llevó a televisión. No sé si os acordaréis, los que tenéis una cierta edad. ¿Tú te acuerdas, Gonzalo? Plinio se llevó a televisión en los años 70, cuando solo teníamos dos cadenas, VHF y UHF, que era la 1 y la 2. La 2 no valía para nada, y en la 1, en Prime Times, que entonces no había Prime Times, nos ponían a Plinio, que era una magnífica adaptación de las novelas de Francisco García Pavón. Hicieron 8 novelas en 13 capítulos, que normalmente las series son más para 13 capítulos, y lo cierto es que a mí me gustaban mucho, pero cuando iba a concluir la serie, desde Tomelloso se empezaron a oír... en fin, empezó una voz popular a decir que aquello no podía ser. Es decir, Tomelloso no era un lugar de crímenes donde se mataba, se secuestraba, había robos, en fin, no se entendía en aquella época este asuntillo de la novela negra y de lo que es una serie de televisión ambientada en un pueblo. Entonces yo lo que quería era agradecerle, además de su presencia, a Virginia el que haya querido ambientar Ojos Ciegos en la provincia de Teruel, concretamente en un círculo que está entre Monreal y Calamoncha. Luego hablaremos de ello, porque claro, en esa época de García Pavón no se entendía, ellos entendían que esto estaba como insultando al pueblo, no, pero actualmente, y yo creo que Aragón Negro, en la Semana Negra de Gijón, demuestran claramente que esto de la novela policíaca puede tener unos réditos de diferentes tipos, y luego además, aparte de que Virginia nos haya incluido en su novela y nos haya ambientado ahí, quién sabe, porque yo creo que esta novela, hay aquí algunos indicios que podrían llevarnos a pensar que igual continúan tus personajes como aquel Plinio y Don Lotario de mis... que yo creo que también planean un poco aquí en la novela, no demasiado, pero algo planean aquí, y quién sabe, a lo mejor te la adaptan a televisión, y nosotros, sobre todo los que somos de la zona, ¿verdad?, os lo agradeceríamos mucho, porque ahora ya sí que entendemos que aunque haya crímenes, hayan asesinatos o lo que fuera, al final hay un retorno en turismo y en, bueno, pues en actividad. No me enrollo más porque soy un hombre arborescente, ya lo verás, y te dejo la palabra para que nos expliques lo que quieras con respecto a Ojos Ciegos, de tu novela. Pues, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándome esta tarde. Cuando hablo en público tiendo a bajar la voz, así que a ver, voy a intentar subir el tono para que me escuchéis bien. Lo primero, deciros que estoy muy contenta de haber sido galardonada con el premio García Pavón. Es un premio de una trayectoria impecable. Además tiene muchísimo prestigio, no solo en el ámbito del género negro, sino en el ámbito literario general en España, con lo cual, bueno, pues ha sido una gran alegría, y además ha sido un incentivo para continuar trabajando, para continuar escribiendo. Siempre lo es que reconozcan tu trabajo de esta manera. Dicho esto, decir que de García Pavón a mí lo que más me gustaba no era tanto la cuestión policíaca, sino el elemento costumbrista que hay en sus novelas. Y sí que es cierto que esto lo he intentado trasladar de alguna manera, esa descripción social a Ojos Ciegos. Respecto a la novela, es una novela policíaca, sí. Es un episodio judicial. Se produce la desaparición de una mujer y un juez aquejado de una ceguera casi total, y su joven asistente de 17 años, Candela, que acude al caso de una manera un tanto azarosa, acuden al lugar de los hechos para investigar qué es lo que ha sucedido. Quizá lo interesante, las características que podríamos decir dan originalidad al texto respecto a otras novelas policíacas que os podéis encontrar, son el cuándo y el dónde, lo que estábamos comentando. Cuándo tiene lugar esta desaparición y dónde tiene lugar, y la investigación consecuente que se lleva, que la conducen el juez y Candela. Tiene lugar en el verano de 1868 y en una comunidad perdida de esta tierra, de Teruel. Esta comunidad, este falansterio, es el intento de un prócer idealista por recrear una comunidad perfecta, una sociedad ideal. Se llama Alegría y es un complejo productivo utópico que lleva funcionando varios años, en el que no existe el dinero, en el que no existe la propiedad privada,
y en el que todos sus miembros gozan de una aparente libertad e igualdad. De la mano del juez y de Candela vamos a descubrir que este lugar, en realidad, es triste y lóbrego. Vamos a darnos cuenta de que la gente se recoge pronto en sus casas, pero no por gusto, sino más bien por obligación. Y vamos a ver que las puertas de las viviendas están siempre abiertas, pero no por confianza en la bonomía de sus habitantes, sino más bien por el temor a la represión de una autoridad que no se ve, pero está presente en cada esquina de la comunidad. En definitiva, la novela nos va a adentrar en un misterio mucho más profundo que la simple desaparición de una mujer. Vamos a sentir el rigor extremo del lugar. Vamos a sentir ese calor sofocante del que luego hablaremos. Y vamos a acompañar a estos personajes, a estos habitantes del Falansterio, que en definitiva son supervivientes de algo que de momento nos es desconocido. Se produce una ruptura, una contradicción entre la imagen que tenemos de estas sociedades ideales, de estas comunidades perfectas, utópicas, en las que prevalece la igualdad, la justicia, la felicidad, y la realidad que nos van desvelando las pesquisas del juez, de los dos protagonistas, del juez y de Candela. Esto crea una atmósfera pesada, densa, que va asfixiando a los personajes, los acompaña durante todo el texto y va creciendo a lo largo del texto. Acompaña a los personajes y de alguna manera también os va a envolver a vosotros como lectores. Junto a esta atmósfera de la mano vais a percibir una violencia. Inicialmente está soterrada, no sé. El texto os da a entender que algo está sucediendo, pero no se percibe con claridad. Pero a medida que el texto avanza, vais a verla, se va a desplegar en toda su crudeza. Es una violencia de todos contra todos, de hombres contra mujeres, de hombres contra hombres, de mujeres contra mujeres. En definitiva, es una violencia del más fuerte al más débil. Esté donde esté en la cadena, siempre del más fuerte al más débil. Y os decía que hay dos elementos que de alguna manera aportan originalidad al texto, ¿no? Por un lado, este escenario extremo, este falansterio apartado, aislado, donde está sucediendo algo que nadie sabe bien qué es. Y por otro lado, el contexto, el momento histórico en el que se producen los hechos. Y os decía que era el verano de 1868. Es una época bastante complicada, para mí muy interesante. Estamos hablando de un par de meses antes de que triunfe la Revolución Septembrina, la gloriosa. Esta revolución lo que hace es expulsar a Isabel II de España, que se tiene que exiliar en París, y tenía dos objetivos primordiales. Por un lado, el establecimiento del sufragio universal directo, y por otro lado, la destrucción de las oligarquías que tenían secuestrada la soberanía del pueblo. Para que una revolución de estas características triunfe, tiene que haber, por un lado tienen que haberse producido varios levantamientos previos que no han triunfado, pero por otro tiene que haber una coyuntura especial que propicie el éxito de este levantamiento. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la España en la que estaban viviendo los personajes? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? A grandes rasgos podemos decir que España estaba sumida en una profunda crisis en todos los aspectos: social, económico y político. Para que os hagáis una idea, aunque sí que en el libro sí que doy más detalle, tampoco me extiendo demasiado, pero sí que intento situaros en el contexto histórico. Para que os hagáis una idea, os puedo dar 4 pinceladas. Por ejemplo, puedo decir que hacía varios años, un par de años, que había habido muchísima sequía, por lo tanto las cosechas habían sido malas y la población tenía hambre. También podemos decir que hacía unos meses había fallecido el jefe de gobierno Narváez y había sido sustituido por el reaccionario Juan González Bravo. Había habido una gran inversión en infraestructura ferroviaria y esto se pensaba que iba a traer la productividad, ¿no? Que iba a traer la industrialización al país, y lo único que se había conseguido era un gran endeudamiento. Se produjo un hecho histórico, como puede ser la quiebra de la Sociedad Catalana de Crédito. Si nos retrotraemos unos años atrás, podríamos hablar de la desamortización de Madoz, que afectó sobre todo a las tierras comunales de los ayuntamientos y provocó una emigración masiva de asalariados que se hacinaban en los alrededores de las ciudades, en unas condiciones totalmente insalubres. En definitiva, una situación de crisis muy profunda en todos los aspectos: económica, política y social. Y la pregunta es: ¿qué es lo que hacían los diferentes gobiernos para afrontar una situación así? ¿Qué soluciones aportaban? Pues yo creo que esto nos va a sonar un poquito, lo que entre otras cosas, pero una de las que hacían era, basándose en el principio de austeridad social, prácticamente todo lo que ingresaban, todo lo que recaudaban, lo invertían en sufragar un déficit crónico causado por una corrupción endémica. Y yo creo que esto nos suena un poquito.
Todo esto nos suena un poquito. Y más si os digo que si hubiera que resumir brevemente, claro, cómo estaba, qué es lo que estaba sucediendo en España, podríamos decir que un puñado de familias adineradas concentraban todavía más la riqueza y el grueso de la población era analfabeta, no tenía trabajo y estaba pasando hambre. Esa era la situación. Evidentemente, la situación de la España de 1868, y afortunadamente también, no tiene nada que ver con la España que tenemos ahora ni con la crisis que hemos padecido. Pero sí que es cierto que se pueden establecer ciertas similitudes que yo voy a aprovechar para hacer reflexionar a los personajes y de alguna manera también trasladaros a vosotros esas reflexiones de causas y consecuencias. Estos son los dos elementos que os digo que yo creo que pueden aportar originalidad a la historia, sin olvidar que es una investigación, es un episodio judicial, es decir, sí que se produce una desaparición, sí que va a haber una investigación y sí que os vais a encontrar los elementos típicos de la novela policíaca ortodoxa. Pero sí que estas dos características yo creo que pueden atraparos y que pueden atraeros como lectores. Yo creo que no voy a contar nada más del argumento. ¿Os hacéis una idea más o menos de la historia? ¿Sí? Y si quieres, pues pasamos un poco a comentar determinados aspectos. Sí, yo había planteado, más que hacer yo un análisis de la novela y comentarlo con ella, casi hacer una serie de preguntas que fueran acotando un poco a Virginia como escritora y la novela, ¿no? De tu explicación diría que podría haber asustado al posible lector, en el sentido de que ha sido exhaustiva en el sentido de documentación. Esta documentación que ella ha estado dibujando, esta semblanza que ha hecho, parece que pesa y en la novela no pesa. Es decir, aquí está todo eso, pero ella lo ha explicado. Aquí uno lo entiende y no hace falta que te lo expliquen tanto. Es decir, está perfectamente delimitado ese siglo XIX, ese 1868. Yo creo que haces ahí unos trazos estupendos que tu novela no es exactamente o no pretende para nada ese tema de documentación. Yo, por ejemplo, con esto que acabo de decir, que no es una crítica a tu exposición, sino simplemente decirte, tu documentación es importante. La documentación es importante, pero es más importante el trabajo de que no se note la documentación. Claro, que luego no pese, y aquí no pesa, porque a mí, como teórico escritor, me pesaría un montón, porque luego no sé renunciar a montones de sabiduría que luego quieres expresar. Y aquí, pues bueno, te dejan unas pinceladas sutiles, pero se ve esa renuncia, y yo, sinceramente, la trama fluye y fluye muy bien. Yo te plantearía, por irnos acercando a la novela, por ejemplo, una cuestión. Es una novela policíaca, ya lo hemos dicho, y sé que a ti el género te atrae. Es decir, porque yo no he leído, pero he dicho sus 3 novelas anteriores, pero ya tiene un ramillete de relatos importante, que ha sido publicados en obras colectivas, por ejemplo España Negra. Yo sé que has compartido allí índice con Rosa Rivas, que ella suele escribir, Rosa Rivas suele escribir con una alemana, además, que es muy difícil, a la limón, a doble mano, a 4 manos, con Sabine Hoffman. Hace unas cosas estupendas de novela policíaca, que por cierto hace un año y pico que estamos de moda, ambientaron el Gran Frío en el Maestrazgo. Ahí en esa novela, en esa antología, tú compartías índice con Juan Bolea, que organiza el festival. En definitiva, que sé que el género no te es ajeno. Yo te preguntaría, ¿te atrae? Y ya te hago una segunda pregunta. Me da la impresión, y podría leer, pero tampoco quiero cansar a los que asisten, me da la impresión que al comienzo de la novela como que insinúas que va a haber continuación. Respecto a que me gusta la novela de género, me gustan las buenas novelas. Y si son de género policíaco, perfecto, pero si no lo son, pues tampoco sucede nada. Es decir, cuando voy a una librería no me voy directamente al estante del género negro. Yo lo que busco es algo que me interese, que me atraiga.
pero no tiene que ser obligatoriamente que haya una investigación o que haya un crimen. Así que sí que he participado en diversas antologías, sí que estoy involucrada con el género, pero a mí lo que me importa, lo que me interesa, no es tanto el crimen, sino la pasión, las pasiones que llevan a las personas a actuar de determinada manera, ¿no? La pasión para explicar la maldad, quizá podríamos decir. Y respecto a si va a haber más aventuras, no sé si lo he dicho aquí, pero generalmente digo que este es el primer episodio de Juan y del juez Juan Carlos y de Candela. Tengo varios borradores con ideas de otras aventuras del juez y de su asistente. De momento están ahí. Sí que me gustaría trabajarlas más, no lo descarto. Pero bueno, tampoco es mi prioridad hacer una pareja. Pues hay muchísimos investigadores ahora, muchísimos libros de estas características. No es mi prioridad. Si escribo realmente un segundo episodio será porque encuentre un tema que realmente me apetezca tratar. Y probablemente habrá una investigación, probablemente sí. Pero no será realmente la investigación el meollo del libro, no será realmente el centro de la historia. Siempre las emociones, las pasiones, lo que mueve a los personajes será lo que pese en la historia, que es lo que sucede en Ojos Ciegos, por otra parte. Porque es cierto, claro, cuando me has dicho esto me ha asustado, no os quiero asustar, la novela, todo esto que os he contado, es cierto, es decir, para mí es muy interesante tanto la época como el lugar. Pero realmente de lo que se está hablando es de cómo una comunidad perfecta, ideal, puede pervertirse hasta un punto inimaginable prácticamente a causa de las pasiones de sus habitantes y que además se produce un crimen. Pero realmente es lo que os vais a encontrar en esta novela. Os vais a encontrar emociones y pasiones que además solo se pueden dar en una realidad como esta, en una realidad extrema, porque si lo hubiera escrito en una normalidad civilizada, podríamos decir, es decir, en lo que conocemos, en parámetros normales, hay determinadas emociones o situaciones que no se podrían dar, porque los extremos solo se dan en condiciones extremas. Sí, no lo he dicho, pero me gustaría que esto fuera ya casi una mesa redonda, ya que no hemos entrado a definir la novela y a intentar destriparla. Si alguien quiere sumarse a las preguntas que yo voy a seguir haciendo, pues casi es mejor, ¿no? Para que no monopolice yo las preguntas. Si habéis leído alguien la novela, y si no, pues a raíz de mis preguntas podéis preguntar. Yo, por ejemplo, una que me parece interesante y que es la que me llevó pues a estar aquí fundamentalmente, porque me atrajo mucho leer que Ojos Ciegos se ambientaba en Teruel, en esta comarca del Jiloca, entre Monreal, Ojos Negros, Torrijo, Calamocha. Es una zona que conozco muy bien porque mi mujer es de Blancas, que fíjate qué nombres tan estupendos. Ahora acaban de publicar una novela de terror de Ojos Negros. Yo creo que Blancas necesitaría otra novela. Ojos Negros viene de las minas de hierro. Blancas tiene unas minas, son unas de piedra, son unas canteras. Y yo creo que es una zona, en fin, me atrajo. Y dije, anda, como una escritora de Zaragoza decide pues ambientar un falansterio que nunca existió, pero ojo, el falansterio no existió, esto me consta porque me dedico a investigar estas cosas y lo he podido constatar, y además es que no me cuadra ni en la zona. Pero había una cosa que luego me chocó muchísimo, es decir, ahí sale un personaje que es Manuel Catalán de Ocón. Yo no lo conocía, pero claro, el apellido Catalán de Ocón, yo sí conocía a sus hijas, que creo que son sus hijas, que de alguna manera, esto me lo contestas si quieres luego, yo creo que planean sobre el carácter o la personalidad de Candela. No sé si puede ser cierto esto, es una teoría mía, de típico crítico literario, pero claro, me llevaron a averiguar un poco si Villacadima, que sería ese lugar que tú has mencionado antes, es que a mí no me constaba. Es decir, yo conozco Ojos Negros, Torrijo, los pueblos, pero Villacadima yo no lo conocía. Está a 3 millas de Monreal hacia Torrijo. Pero claro, cuando entro a Catalán de Ocón y la familia,
ellos han estado en el Cabriel, que esto está en la Sierra de Albarracín, y tienen tierras en Villacadino que eran suyas, es decir, eran aristócratas, terratenientes, es decir, ahí hay una documentación que no pesa, pero está. Y a mí esto pues me atrajo mucho, y mi pregunta es, ¿cómo decides venirte a ambientar una novela policial? Es que realmente es como un salto en el vacío, es decir, me voy a Teruel, a la comarca del Jiloca, entre Monreal, y hago allí en un sitio que ni siquiera los que somos del sitio lo conocemos. Esta es mi pregunta. Bueno, lo que necesitaba, lo que os contaba, el Falanisterio, esta comunidad que tiene este carácter idealista, realmente está pervertido en cierta manera, ¿no? Lo que allí nos vamos a encontrar no es ni mucho menos esta sociedad perfecta que se espera y se desea. Se producen determinados hechos que, para que tengan lugar, es necesario que esté en un lugar apartado donde la autoridad no pueda llegar con facilidad, donde no haya una supervisión de la autoridad y bueno, de los gobiernos, ¿no? Por eso elegí este lugar, porque estaba apartado, ya en ese momento no había mucha población, y esto permitía que se produjesen determinados hechos que en otras zonas no habrían sido posibles, porque se habrían dado cuenta de lo que estaba pasando allí. Por eso elegí la zona. Es cierto que hubo una labor muy grande de documentación. Estuve informándome sobre las familias que eran terratenientes en la zona, y escogí los nombres de las familias, bueno, pues para darle más realidad, ¿no? Para darle más verosimilitud a la historia. Cierto es que pensé en su momento contactar con los descendientes de estas familias, pero luego, quizá porque en algunos casos no es que queden bien paradas. Si decidís leer la novela ya lo veréis. Tampoco es que sea tan mal, pero bueno, no quedaban bien paradas. Pero realmente dije, a ver, estamos hablando de 1868 y no creo que nadie pueda sentirse afectado, ofendido de ninguna forma por lo que se cuenta en una novela que además es ficción. Con lo cual no lo hice. Luego, no sé si os habéis enterado, pero sí que ha habido un revuelo por una novelista que ha escrito muy recientemente, además, un texto, una novela sobre una escritora que existía, que falleció hace poco, y no pidió permiso. Bueno, tampoco es que pedir permiso, pero por lo menos no comentó con la familia que todavía vive el hecho de que iba a escribir esta novela. La novela es de ficción, pero sí que daba ciertos detalles sobre la vida de esta escritora, ¿no? Y cuando surgió todo este revuelo, se creó una gran controversia. Yo pensé, joder, espero que ningún catalán de Ocon si lee la novela se moleste. De momento nadie me ha llamado, así que... Yo de todas formas, pensando, y no destripamos la novela, Catalán de Ocon tiene una importancia en la novela, pero yo creo que la has documentado también, que está en su nivel. Es decir, es su territorio, es el noble o el hombre que manda allí, pero no sale ni bien ni mal parado. Es más, yo creo que haces algún comentario que se ajusta a la realidad. Él quería el tren porque le interesaba para sus propios intereses de lo que estaba explotando allí. Otra cosa es que en tu ficción, que a lo mejor no es tal ficción, esto habría que ir a la época y ver qué ocurría allí, bueno, pues él pedía el tren, y el tren era una reivindicación, y a nosotros como turolenses, pues bueno, luego el problema es que tardaron 30 años más, y ahora seguimos a la misma velocidad que arrancó el mismo tren de 1901. Quiero decir, estamos en lo mismo. Pero yo creo que no, que los catalán de Ocon no. Mira, ahora te hago la siguiente pregunta, es si sus hijas, yo no sé si a Clotilde y a Blanca Catalán de Ocon planean un poco en el personaje de Candela, y lo digo porque Clotilde y Catalán de Ocon, para que los que no lo sepáis, eran dos mujeres extrañamente, para el siglo XIX, con una formación importante. Eran botánicas, ayudantes de un botánico importante como era Zapater. Yo creo que merecerían estar en estos bustos que tenemos subiendo de la estación, donde están nuestros grandes botánicos, pues debían estar las Catalán de Ocon. Eran unas mujeres muy formadas que tenían un extraño femenino, eran escritoras,
Y esto pues es raro para la época. Y la protagonista, Candela, y por eso digo, si planeaban estas mujeres que no salen, pero si podían estar en esta protagonista que es una adolescente de 1868, pero claro, es que aquí yo podría decir, y aquí sí que lo voy a leer, por ejemplo, sus reivindicaciones feministas son un poquito importantes para la época. Yo creo que las Catalán de Ocón podrían tenerlas, porque ellas tenían una formación y claro, evidentemente dirían, oiga, nosotros somos iguales que los hombres, ¿no? Y aquí en un momento dado la protagonista, Candela, le dice a Juan, que es el juez de Calamocha que está haciendo las averiguaciones, luego hablamos de esto un poco, y hablando dice: el Congreso es la sede de la voluntad de todos los españoles, puesto que no es de todas las españolas, ya que no tenemos derecho a voto. Esto lo dice en 1878 la protagonista Candela. Podría haberlo dicho alguna de las Catalán de Ocón, porque ellas tenían una formación, no sé si sobre y si no te pregunto sobre el feminismo que subyace, porque además tengo que decir que Aragón Negro siempre se estructura también sobre un tema o un tema central, que en este caso no sé si es la igualdad, ¿puede ser? No, eran monstruos sí, monstruos heterodoxos y raros, algo así. Pero también tienen un tema que no sé si no era la igualdad. Quiero decir, aquí en tu novela sí que hay una protagonista que además es la protagonista femenina del siglo XIX, que además es una adolescente que va a trascender a mujer y que además ya desde esos, vamos a imaginar, 16, 17 años, hace afirmaciones como esta. Es decir, es que, ojo, en el Congreso no tenemos voto. Esto ya es una reivindicación potente desde este personaje, pero que es creíble, porque en la novela, tal y como ella está evolucionando, ya hemos dicho que es una Bildungsroman, una novela de iniciación, de trascendencia, ella está madurando para poder exigir esto. Claro, está con un juez, ayudándole en sus investigaciones, y cuando el juez le hace sus elucubraciones desde su posición intelectual y de hombre, ella le dice: oiga, que nosotras sí, lo tuyo está muy bien, pero es que nosotras todavía no tenemos voto. Me parece muy interesante y muy potente. Por lo menos no fue intencionadamente que las hijas de Catalán de Ocón, la personalidad o todo lo que ellas hacían, estuviera volcado en el personaje de Candela. Así que quería crear un personaje muy fuerte, un personaje femenino muy fuerte, y de hecho, si decidís leer la novela, lo veréis, ¿no? El personaje pide a gritos pues cosas como por ejemplo lo de la igualdad, ¿no? Un trato equivalente con el hombre. También está implicada en temas de política, siendo que ella no es muy conocedora de la situación, sí que va aportando ideas y opiniones. Hablábamos del manifiesto de la igualdad, que sí que se leyó, lo leyó Elisa Beni, si no recuerdo mal, lo leyeron ayer en la gala del festival en el teatro. Sí, es que yo creo que el festival se estructura cada año sobre un tema, digamos, más reivindicativo, y era el de la igualdad este año, pero no me hagas mucho caso que tampoco este año yo creo que el año anterior se hizo sobre el maltrato, una reivindicación sobre el maltrato, y en esta edición ha sido sobre la igualdad. Realmente en la novela os vais a encontrar, os lo decía antes, ¿no? Que hay una fuerte violencia, hay violencia de todos contra todos, pero yo he querido realmente profundizar en la violencia de la mujer hacia la mujer. Y hay otro personaje que no hemos mencionado todavía, que es la maestra de este poblado. Este poblado tiene pues determinados servicios, entre médico, tiene una despensa donde se reparte por igual a todos los miembros de la comunidad, por igual, aparentemente, como decía antes, se reparte la comida. Y también tiene una escuela. En la escuela está la profesora, la maestra, que se llama Doña Úrsula, que es una viuda de misa diaria, para que os hagáis una idea del personaje. Pero a un tiempo es una mujer hermosa, bella, es una mujer que incluso se puede decir que sufre por su beldad, sufre por esa belleza que tiene y que le ha tocado disfrutar o vivir. Y estos dos personajes, tanto Candela como Úrsula, van a defender posturas opuestas. Candela, en ese crecimiento que vamos a ver a través de la novela, empieza a descubrirse como mujer y empieza a darse cuenta de esas desigualdades que sufre su sexo. Y sin embargo, Doña Úrsula va a defender
ese ataque de la mujer hacia la mujer. Hay episodios, hay fragmentos que son bastante duros en ese sentido. No solamente Doña Úrsula, hay otros personajes que también sufren de esa violencia. Por ejemplo, la criada, por ejemplo, María. Es la mujer silenciosa. Es la mujer silenciosa. La criada María, que es un personaje al que, si leéis la novela, que sigue existiendo, por desgracia. Es que lo bonito de estas novelas, perdona que te interrumpa, es que tiene su traslación. Yo la tengo concretamente. Esta novela la puedes leer, es del 19, pero hay gran parte de la novela la podemos radiografiar en el siglo XX, en 21, que estamos en el 21, es que yo todavía me quedé en el 20. La criada María es el personaje de la resignación, es el personaje que se ha habituado a ese maltrato habitual. No estamos hablando de un maltrato físico también en este caso, pero no me estoy refiriendo a golpes o violencia física. La sumisión. Estoy hablando de sumisión, exacto. Hay varios personajes femeninos que van a representar, de alguna manera, van a simbolizar las diferentes posiciones que se pueden tomar en el tema de la igualdad. Y Candela, en este caso, pues yo quería que fuese un personaje muy fuerte, pese a su juventud, que fuese creciendo y que fuese defendiendo esas posiciones, esas posiciones de equivalencia, ¿no? de equilibrio entre los derechos de ellos y de ellas. A mí la verdad es que, he leído la novela en el siglo XIX con mi búsqueda entre los catalán de Ocogo, buscando ahí mis cosas de erudito local y de la zona, pero luego, claro, veo esa actualidad, ¿no? Porque la novela policíaca, la novela negra, siempre es un espejo de la propia realidad, y aquí veo pues eso, en esa protagonista, en casi todas, un traslado que todavía sigue sin solucionarse, por desgracia, casi, no vamos a decir 2 siglos, pero casi 2 siglos después. Y luego una cosa que sí que me ha parecido curioso de tu es que hay un cierto, en ese sentido, ¿no? Y también por trasladarlo al siglo XXI, ya que vamos por ahí, hacerte esta pregunta. Veo un cierto pesimismo en ti, ¿no? Un pesimismo que no me parece extraño. Es decir, esta novela, yo se lo he dicho antes a ella, ya no la conoce, pero hay una novela magnífica, yo creo que es del año pasado, de Pilar Adón, que se llama Las efímeras, que también es una novela ambientada en un falansterio francés, es una novela durísima, y donde también digamos que ese socialismo utópico, esas ideas donde el hombre es bueno y toda esta sociedad colectiva, tú aquí lo dejas clarísimo desde el principio, que todo esto se ha venido abajo y esto no funciona. De hecho, hay momentos en que el juez, cuando se pone, que no se pone muchas veces, y lo hace bien, porque si no esto pesaría mucho, y lo hace solo alguna vez, pero le hace reflexiones a la adolescente, que le hace de guía, la protagonista, Candela, le hace de guía y le dice pues cosas como que los pobres son los que sufren las consecuencias más graves de la maldad humana, y los que se declaran defensores del bien común con frecuencia sacrifican al individuo. Esto no suena día a día, es decir, todo el mundo y casi todos los partidos políticos, por no decir todos, se declaran defensores del individuo y lo venden bastante pronto, sean de derechas o de izquierdas. Lo que quiero decir, Candela, es que sean los poderosos masones, en esa época había, quizá también ahora hay algunos, nacionalistas, que hay muchos, católicos, todavía quedan, o socialistas, algunos también quedan, todos comparten este factor común, y si encuentras afinidad entre lo que digo y la solución anarquista, que ya quedan muy pocos, te equivocas. Solo me une a esta ideología la consideración del individuo como un universo soberano de sí mismo. Cuidémonos de los que predican el bien común en sus templos. Esto es magnífico, yo lo veo actualmente. Cuidémonos de los que predican el bien común en los templos. Ahí te dejo la reflexión. Es dura, es una pregunta difícil, me ha venido al pelo. Yo no creo ser pesimista,
pero sí que soy una persona realista, soy pragmática, y la realidad es que todos este tipo de inventos, este tipo de proyectos, de ensayos, de hacer este tipo de comunidades, o simplemente de los partidos políticos que podemos ver, ¿no?, en los que todos vamos a participar, en los que todos de alguna manera se va a tener en cuenta nuestra opinión, al final siempre acaban cayendo por su propio peso, porque no tienen en cuenta algo tan esencial como es la naturaleza humana. Y cuando no se tiene en cuenta la naturaleza humana, pues todo lo demás cae. Y es lo que sucede en este falansterio, y es lo que sucede, lo que estamos viendo, lo que podemos ver a nuestro alrededor. La naturaleza humana es lo que es egoísmo. ¿El egoísmo es malo? ¿Es bueno? Bueno, pues depende del aspecto en el que nos estemos moviendo. El egoísmo ha tenido un sentido, ¿no? Ha tenido el sentido de supervivencia. Quizá lo que deberíamos plantearnos ahora, si estamos en otro periodo y la necesidad el egoísmo no es necesario, pero sabiendo que forma parte de nuestra naturaleza, ¿cómo se puede combatir? Se puede combatir con formación, se puede combatir con cultura, se puede combatir con conocimientos, ¿no? Yo al final, cuando hablo de estos temas con los amigos, etcétera, etcétera, yo siempre digo que la educación es esencial. La educación, no la instrucción, la educación como forma de rendir el libre albedrío, que al final es algo, la propia naturaleza humana, rendirla al sentido común, a la razón, a la bondad, ¿no? Y es lo que está diciendo el juez ahí, es lo que está diciendo si de alguna manera no conseguimos dominar esa naturaleza, todos los intentos que hagamos no van a salir bien. Esto, bueno, yo lo escribí diciendo que lo decía en 1868, pero todavía es aplicable. Lo estamos viendo. Hoy esta mañana, se lo decía antes, yo no tengo televisión en casa. Entonces, cuando vengo a casa de mi madre, yo vivo en Madrid. Y cuando vengo a casa de mi madre, pues pongo la televisión y me reafirmo en mi decisión. Digo, joder, qué bien, que no tengo televisión en casa y no tengo que ver estas cosas. Pues esta mañana he puesto la televisión y estaba Telecinco puesta, y estaba el programa de Ana Rosa, y estaba Pablo Iglesias hablando. Pablo Iglesias, que este movimiento surgió como un viento, surgió como un aliento, ¿no? Yo por lo menos lo percibí de esa manera. La gente realmente empezó a confiar en que podía haber una alternativa. Bueno, pues lo que yo he visto hoy en la televisión, estoy bastante desconectada, también es cierto, lo que yo he visto hoy en la televisión era que ya había rupturas internas, debates, luchas, y he dicho, bueno, es que esto es lo de siempre. Sí. Esto es lo de siempre. Y es lo que está hablando en este libro, es lo que os vais a encontrar. Tu pesimismo. Yo no sé si hablas tú. ¿Esto? No, o tu realismo, pero hombre, yo creo que hay que tener. Es que el juez, sobre todo, pues claro, no lo hemos hecho, lo vamos a hacer ahora. Es que me he ido descolocando en las preguntas. Yo llevaba mi esquema y luego tú pues me lo has ido rompiendo. Y además entras muy bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? No debería. Es que me ha encantado porque ya que dice eso, yo diría hoy Trump, ¿no? Dice, sí, la tortura me sigue sirviendo para... Y aquí el juez dice, nunca he creído en la bonomía ni en la disciplina natural del hombre. Y es verdad, yo también lo comparto. Dice, del hombre, Candela, se refiere a su ayudante. El hombre siempre se impone dolorosamente o a través del miedo, y yo creo en ello, lo diga Trump o lo diga quien quiera, el miedo impone. Yo comparto. Al dolor propio o al de nuestros seres queridos. Y esto funciona. Eso es demoledor, pero yo creo que... Es demoledor, y tú lo dices. Sí, pero yo sí creo que hay una alternativa. Yo sí creo que está la educación. Yo sí creo que si nos formamos y nos educamos, hay una manera de vencer esa naturaleza. No es necesaria la represión si realmente las personas utilizan el sentido común, que ya sabemos que no es el más común de todos, pero sí que creo que hay una alternativa. Por supuesto, es la manera más fácil, también es cierto. Esa es la manera más sencilla. Pero no creo que sea la única. Yo creo que Candela aquí plantea alternativas y que la novela las da porque las da. Y por dejar ya el tema ideológico, yo me gustaría que sumarais a alguien, aunque no hayáis leído la novela, lo que estamos hablando podéis opinar. Yo sigo explotando a Virginia. Vamos a entrar en cosas técnicas de literatura. Venga, de literatura. Yo, por ejemplo, la novela, que me parece estupendamente armada en el sentido literario, recurre, y es evidente,
porque es que está ahí, está encima de todos los que escribimos al Quijote y a Cervantes. Estructuralmente el marco narrativo nos remite pues al manuscrito encontrado de Cervantes, que en este caso, tú lo has dicho antes, son unos interrogatorios que tiene el juez, son unas notas que ha dejado el juez y son unas cartas, ¿no?, de la madre, porque Candela, la protagonista, es hija, o sea, la narradora es hija de la protagonista de la novela, de Candela, y del juez, que aquí no están casados, pero que se van a casar, es decir, van a tener a la narradora. Entonces, ella reconstruye la historia. Esto me ha parecido muy bonito porque volvemos a la tradición literaria y dices, hombre, es lo de siempre. No, porque hay pequeños matices que a mí me han gustado mucho. Es muy difícil hacer matices cuando está Cervantes de por medio. Esto es muy, en fin, como si alguien... Pero bueno, es el manuscrito encontrado. Aquí tenemos los interrogatorios y esto que hemos dicho, las notas y las cartas, pero claro, la narradora nos dice... Claro, aquí hay mucho de historias que a mí me contaban mi padre y mi madre, que son los protagonistas de la novela, Candela y el juez Juan. Y dice, es que él era un hombre pues realista, pegado al terreno, en fin, pues era un juez. Y mi madre era más fantasiosa. Entonces, claro, ella me contaba la historia de una manera y mi padre me la contaba, o me contaba la historia más matizada. Pero luego se atreve ella y dice... Bueno, yo os voy a contar esto, pero además es que yo voy a poner de mi parte, creo intuir, ¿no? Como diciendo, todo lo que os voy a contar tiene un fundamento real. Esto, la perspectiva literaria es muy interesante porque es una perspectiva real, son notas, interrogatorios y tal, esto es real. Luego están mis recuerdos orales de lo que me cuenta mi madre y mi padre, pero es que yo tengo, como debe de tener Virginia, pues una apetencia literaria y escribo. Y entonces yo, pues ya no sé, yo ya me he perdido si aquí hay invención, es todo real. Esta es mi pregunta. Es decir, este marco narrativo que está muy bien estructurado. En la introducción de la novela se presenta la narradora, que es la hija, como bien dice, del juez y de Candela. Y ella lo que nos dice es esto: he encontrado unos documentos en casa que narran la primera aventura de mis padres en la que se conocieron y a partir de la cual se enamoran y se convierten en marido y mujer. Y me parece tan hermoso que quiero contároslo. Lo voy a hacer, como tú bien dices, a través de los interrogatorios, las transcripciones de estos interrogatorios que los he encontrado allí, también a través de los borradores de unas cartas que son las que envía Candela a una amiga común durante la aventura, y las notas que también escribía el padre, el juez, a un amigo común. Va a unirlo todo y va a armar la historia. Y ella dice, además tengo recuerdos de cuando esto me lo contaban de pequeña, con lo cual voy a añadir estos recuerdos. Y lo que sucede es que yo ya no sé si estos recuerdos son reales o es mi memoria quien los ha inventado. Y lo advierte. Esto es muy bonito. Muy bonito. Y ella lo advierte. Hay una cosa curiosa que os voy a contar, y es que Candela, la asistente del juez, ella llega al caso a asistir al juez como secretaria de una manera bastante zarosa. El secretario habitual se ha puesto enfermo y el juez ha pedido a un amigo suyo que su hija le acompañe. La hija se ha negado y es Candela a quien se lo piden, que es también conocida de la amiga y del juez, le piden y ella decide, bueno, la primera aventura fuera del hogar paterno, y decide acudir a este episodio, a ayudar a asistir al juez. Lo interesante es que ella tenía encomendada una investigación paralela. Ella estaba intentando averiguar si el juez estaba enamorado de su amiga. Ella estaba intentando averiguar si el juez estaba enamorado de su amiga. Y sin embargo, a través de la novela os vais a dar cuenta de que suceden otras cosas. Y es que eso ya no he querido entrar. Bueno, porque es bonito, siempre... es una historia bonita. Como me habéis dicho al principio, que había asustado un poco, quería que vierais que también hay un poco hay historias tiernas, hay romanticismo del XIX, pero no mucho, ¿eh? El romanticismo del siglo XIX no mucho. Hay eso hay un componente de novela policíaca, hay algo de novela gótica en el último tercio, casi, yo no diría terror, pero poquito. Es digamos que el desenlace
es un desenlace difícil. Es un desenlace duro, complicado de asumir, sobre todo porque toca algo que en la actualidad, también entonces, pero sobre todo en la actualidad lo tenemos muy protegido. No os voy a decir qué es, pero realmente es difícil. Pero yo creo que la historia necesitaba ese final. Sí, yo creo que la cierras estupendamente. Yo ya te voy a hacer otra con respecto también a la novela. Claro, cuando hemos hablado del Quijote, que sí que planea ahí, es evidente, o sea, es normal. El Quijote está en los dos protagonistas también, sin ser, porque el juez es, digamos, realista y Candela pues un poco más pues claro, es un adolescente. Bien, pero al margen de ello, como referentes policíacos o de novela policíaca, claro, planearía sobre nosotros Watson y Holmes, y planearían, a mí me suenan más a Guillermo de Baskerville y Azzo del Nombre de la Rosa. O incluso, yo no lo sé, yo lo he soltado lo de García Pavón, pero no sé si podían tener también algo, porque yo es que he leído 3 o 4 novelas, leí en tiempos, de García Pavón, de Plinio y de su Don Lotario, porque Don Lotario era bastante descreído, tenía ahí unos puntos, en fin, que para España franquista de aquel momento era complicado. Te pregunto por tus referentes para construir tus personajes, y hablamos un poco de los personajes. Me gusta muchísimo Sherlock Holmes, ese Arthur Conan Doyle, me encanta como el tipo de novela que hacía, cómo estructuraba las novelas, sobre todo los personajes y las historias. Pero yo no diría que bebo de la novela negra. ¿He leído novela negra? Sí. Yo creo que estoy mucho más influida por ejemplo, Aldós o por Delibes que sí, ¿no? La novela, claro, hablamos siempre, y claro, lo dices, de aventuras, y corrieron tal aventura. Exactamente. Sí. Cuando me dicen esto, yo siempre digo lo mismo, que para mí tiene mucho más peso, por ejemplo, Galdós, como he dicho, que Agatha Christie. ¿Que he leído a Agatha Christie? Claro que sí, pero que me gusta mucho más la forma en que crea los personajes Galdós o cómo los crea Delibes, por ejemplo. Bueno, en Delibes me gusta más la atmósfera, pero sí. Se me ha ido. ¿Y el Nombre de la Rosa? Lo que... sí, los personajes están muy bien construidos, también la ambientación. A mí me resultó, y esto es atreverme a criticar esa novela, pero bueno, lo que me parecía excesiva las descripciones, y es algo que yo intento evitar sobre todo en mis libros, ¿no? Quiero que pese más la descripción que lo que está sucediendo en la novela. Intento que eso no sea así. A mí me hubiera gustado alguna descripción más, porque como tenemos nuestro territorio, me hubiera gustado algo de los ojos, claro, y tal, pero claro, nos hace, y ya con esto yo concluyo y espero que alguien se sume a alguna pregunta, ese calor excesivo, yo ya te lo he criticado antes, es decir, en Teruel, en Monreal, hace calor, sí, en Calamocha, pero por las noches no. Y aquí nuestra protagonista, claro, pero yo también lo entiendo, es un calor interno, está trascendiendo de la adolescencia a ya ser una mujer. Entonces es otra llamada, y yo eso lo entiendo, es fuego en la noche, pero a mí me hubiera gustado ahí un poquito más alguna descripción, sí, pues de los ojos, de alguna cosa. Sí que recrea y habla constantemente, no muy bien, del azafrán, porque me cargan las... claro, pero porque quien cocinaba en el falasterio cargaba la comida de azafrán, y es que el azafrán, como abuses igual que de la trufa, aparte de que es carísimo, pues te va a salir muy caro. En esa época debe ir más barato. Tiene los saturar de sabor y de aroma, y te puede resultar repugnante. A mí también el azafrán, en ese sentido, aunque me resulta muy erótico, no me gusta demasiado si me cargas la comida. No sé qué iba a preguntar. Oye, que os animéis, a preguntar. Aquí ya no me quedan muchas preguntas. Allí iban. ¿Me dejas que aclare voy a aclarar lo del calor? Vamos a ver, es cierto que el personaje está trascendiendo de niña a mujer, por así decirlo, aunque esto suena muy a canción, sí, a canción, sí. Es la realidad. Entonces necesitaba aportarle ese calor, ¿no? Ese ambiente noche tórrida, sofocante. Lo que sí también es cierto es que no quería romper, os lo he dicho al principio, la atmósfera es muy pesada, muy sofocante. Claro, si refresca por las noches,
ya se rompe, hay una ruptura y a mí eso no me interesaba, con lo cual mantuve esa sensación térmica durante las noches. Pero es que además en esa época, en esos años, por la documentación a la que yo he accedido, hubo 2 o 3 años de muchísima sequía, de muchísimo calor. Con lo cual yo no estaba allí, no puedo decir que realmente hiciera ese calor por las noches, pero me he permitido la licencia de utilizarlo porque me convenía también, bueno, pues para el resto de la historia. Y sí quería comentar una cosa respecto a los personajes que mencionabas antes, que se me ha ido, y por eso he dicho, se me ha ido. Bueno, es muy importante la complementariedad que hay entre ambos. Él decía, ¿no? En muchas novelas de este tipo aparecen los 2 personajes, ¿no? Sherlock Holmes, Watson, en este caso de García Pavón tenemos a Guillermo de Baskerville o Plinio Don Lotario. Yo lo he utilizado también, evidentemente, bueno, en el Quijote incluso, sin ser claro, son 2, esa es la idea, ¿no? Que haya una dualidad, que haya un contrapeso entre uno y otro. Yo creo que esto se percibe en la novela y que está bien explotado, espero que esté y muy bien resuelto, que esté bien resuelto. Sí. Ya, perdona. Iván. Que nosotros, cuando tenemos un club de lectura, soy bibliotecario y tenemos 2 clubes de lectura. Y entonces siempre hablamos de lo personal dentro del libro. Siempre me gusta saber cuánto has volcado de tu personalidad en el personaje, por ejemplo, de Candela o en alguno de los personajes de aquí del libro. Y otra pregunta que no me ha quedado del todo clara es que tú eres de Zaragoza, ¿no? Sí. No me voy a meter contigo por eso, pero... Puedes meterte, No, pero tú eres de Zaragoza, entonces lo que no me ha quedado claro, porque te lo ha preguntado Juan, y porque, sé que querías un sitio muy alejado de todos los sitios interiores que tenemos, y millones de sitios alejados de todos. Porque por la estrella, que Juan le encanta, el barrio de la estrella. Pero ¿por qué exactamente ese? Son estas 2 preguntas, lo que has volcado tú. Sí, yo Villacadima no lo conocía y existe, está a 3 millas de Monreal yendo hacia Torrijos. Pues yo qué sé. Yo no sé si queda algo en Villacadima. Ha existido, pero ¿queda algo allí? Yo creo que no. Bueno, por un lado, por la documentación, es decir, yo empecé a investigar dónde podía situarse. Yo sabía que quería que fuera en Aragón, soy de aquí, y me apetecía que fuera en Teruel, y empecé a buscar. Exactamente, en Teruel, ¿no? Empecé a encontrar la documentación y también necesitaba. ¿Has leído la novela? No. Vale. Por este falansterio y la actividad productiva que hay en este falansterio, me venía muy bien que hubiera unas minas cerca. Esta información. Entonces, ¿y lo de la personalidad? Lo de la personalidad. Evidentemente siempre trasciende algo de tu forma de ser, de tu forma de pensar en tus personajes. No experiencias personales, por lo menos no en mi caso. No suelo escribir, o lo que suelo escribir no tiene que estar directamente relacionado con experiencias que yo haya vivido. En este caso, por ejemplo, claro, las personas que me conocen lo que dicen es que mi manera de pensar está muy reflejada no en el personaje femenino, sino en el personaje masculino. Esto es curioso porque en las 3 novelas que yo he escrito, todos los personajes femeninos son muy fuertes, son poderosos. En la primera, Elena King, el nombre ya lo dice, es la protagonista absoluta. En el segundo, Mundo Salvaje, está Ivy, que es todo potencia, todo fuerza, toda emoción. Y sin embargo, en las 3, aquí está Candela, y sin embargo en las 3, las personas que más próximas a mí, que por lo tanto más me conocen, siempre dicen que si tuvieran que elegir, desde luego mi personalidad está mucho más reflejada en el personaje masculino que en el personaje femenino. Eso no significa que todas las aseveraciones que hace el juez sean mías. Cuidado, hay una diferencia. Lo digo porque luego, si queréis, os cuento una historia sobre una novela que no he llegado a publicar y por qué no la he llegado a publicar, ¿no? Pero no se debe hacer una identificación total entre los personajes y el autor. Hay una distancia, guardas una distancia, pero es inevitable trasladar determinadas ideas, determinados pensamientos o formas de ver las cosas. Y os cuento lo de la novela. Hace 2 años quedé finalista en el Ateneo Joven de Sevilla con una novela que se llamaba Sumisión.
Es una novela muy arriesgada, es una novela de Yo pensaba que era un relato. No, lo he leído, pero he dicho 3, pero tienes 4. Sí, pero esta novela no está publicada. Ah, que no está publicada. Yo había leído lo de Sumisión, pero pensaba que era un relato que quedó finalista allí. Es una novela, es una historia arriesgada, es un texto controvertido. Es una mujer que está cerca de los 50 años, está atravesando un proceso depresivo bastante grave y empieza a replantearse su postura como mujer frente al mundo, como mujer frente al hombre también, ¿no? Y llega a unas conclusiones que no son del todo políticamente correctas, podríamos decir. Esta novela se quedó finalista en el Ateneo de Sevilla, con lo cual no conllevaba la publicación de la novela. Posteriormente contactaron conmigo varias editoriales y una de ellas se interesó por el texto. Contactaron conmigo, no, yo contacté con ellas, perdón. Una de ellas se interesó, yo le envié el texto y mantuve con una de las editoras la conversación más fantástica en el sentido del término, de fantástica, de increíble, con esta mujer. Alucinante. Porque hizo una identificación absoluta de este personaje femenino, clasista, conservadora, y que llega a unas conclusiones bestiales, muy poco, ya os digo, controvertidas es poco. E hizo una identificación absoluta conmigo, y yo me encontré como una media hora atacada, porque esta señora atacaba a las ideas de este personaje. Y llegó un punto en que yo le dije, yo la he escuchado hablar, porque ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Y cómo puede decir que la mujer tal? Y llegó un punto que yo dije, Virginia, ¿estás discutiendo realmente sobre un personaje de ficción? No, o sea, esta señora no entiende la diferencia entre autor y personaje. Y tú no estás aquí para explicárselos, es una editora, por lo tanto ella sabrá. Y acabamos la conversación y no he vuelto a saber nada más de ellos. Tampoco creo que fuera la editora o la editorial adecuada para este tipo de novelas, ¿no? Si no entienden cuál es que hay una distancia entre la persona que escribe y lo que está escribiendo. Me parece, algo esencial, ¿no? Algo de libro, mejor dicho. ¿Alguien más? Bueno, yo sé que hay gente que sí le interesa una pregunta en concreto. No se atreven porque son muy tímidas y que quieren ser escritoras, ellas. Y claro, era una pregunta que yo tenía, era la primera, pero me han descolocado porque esperaba que la hicieran quien la tenían que hacer. Y yo, por ejemplo, voy a abrirlo y espero que me secunden después. Una es, ¿crees en los premios literarios como una manera de abrirte camino, una forma? Hombre, es obvio, porque tienes 3, en esta otra que no te han publicado pero has sido finalista, es decir, eres casi una profesional de los premios. Bueno, hombre, pues ya me gustaría a mí. Es que esto, así dicho aquí, parece que es como que llegas y lo ganas. Esto es muy difícil, ya lo he dicho antes. Pero me gustaría tu opinión y cómo entiendes el oficio de escritor y la dificultad de llegar a publicar y de escribir. Esta sería mi pregunta que me gustaría que formularan también quien la tiene que formular en su momento. Sé quién sois, ¿eh? Yo soy muy tímida. La sutileza no es su fuerte. Veamos, para mí lo más importante es saber lo que se quiere escribir. Es decir, querer contar algo, pero contarlo de verdad. Es decir, no escribir sobre algo que a lo mejor te apetece en un momento, pero luego se te olvida. Al final hay que escribir sobre algo que realmente te obsesiona. Yo en mis novelas, el núcleo es algo que me obsesiona. Lo que estábamos hablando de la naturaleza humana en esta novela. Luego yo lo he acompañado, lo he envuelto con una historia, con una investigación, con un falansterio. Pero a mí lo que me interesa hablar es la naturaleza humana. Yo creo que hay que encontrar los temas sobre los que queremos hablar y contarlos de verdad, contarlos como nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Una vez hecho esto, yo esto lo llamo honestidad, ¿no? Escribir sobre algo y escribirlo de verdad, ser honesto. Y una vez hecho esto hay que buscar la publicación. La publicación es muy complicada. Hay muchísimos autores, afortunadamente, cada vez hay más voces, más escritores que se animan a intentar publicar lo que escriben.
Y hay diferentes vías. Está la opción de enviar los manuscritos a las editoriales o participar en certámenes literarios. Las editoriales reciben una cantidad ingente de manuscritos a la semana, no os podéis imaginar. Yo ahora, con ojos ciegos, aunque ha sido publicada a través del premio, el editor realmente es el primer editor que yo tengo. Por lo demás, los otros que tuve eran, bueno, se habían comprometido por el premio a publicar las novelas, pero de ninguna manera se sintieron emocionados, conmovidos con el proyecto, y por lo tanto no apostaron por él. Sin embargo, Jesús Ejido, que es el editor de esta novela, sí que ha apostado, sí que ha hecho una promoción y sí que me ha ayudado muchísimo. Y él me cuenta la cantidad de manuscritos que reciben, y muchos de ellos, lamentablemente, no los pueden leer, porque no estamos hablando de 1 o 2 a la semana, estamos hablando de 50, 60 a la semana. Y es una editorial como Reino de Cordelia, que es una editorial pequeñita. Yo no me puedo imaginar lo que Planeta puede llegar a recibir, pero debe ser, o Destino, que no pertenece nada más a la misma, pero puede ser bestial. La otra opción es los premios literarios. Ganar un premio literario no es fácil, no es sencillo. Yo no soy una profesional. Está Óscar Sipán, no sé si conocéis a Óscar Sipán, que es un autor de Huesca. Y editor. Ahora ya no es editor, pero tenía una editorial además. Un profesional del premio de cuento. Y este señor sí que era un profesional, sí que es un profesional de los premios de cuentos. Es decir, muy bueno. Yo creo que debe tener más de 300 premios ganados. Bueno. Yo he ganado 3, a ver, comparemos. Pero novelas. Con 300, bueno, sí, pero no tiene nada que ver. ¿Es sencillo? No es sencillo, porque compites con muchísima gente y además está el punto de que cuando hay un jurado y tiene que elegir una novela como seleccionada, como galardonada, esto no sé si lo que voy a decir va a quedar bien, pero siempre seleccionan aquella que es la menos arriesgada, porque al final tienen que ponerse en común varias personas que tienen gustos diferentes, así que van a intentar que sea la que guste a todos, la que se acomode al gusto de todos, y esto lo que suele suceder es que sea la menos arriesgada. Claro, si yo os decía al principio que lo que hay que hacer es escribir con honestidad lo que tú realmente quieres contar y como lo quieres contar, esto se contradice, ¿no? Claro. Hay una contradicción. Sin embargo, yo he hecho esto y a mí me ha funcionado. Yo no he renunciado a escribir lo que yo quiero escribir y como lo quiero escribir. No os podéis imaginar lo que le costó a mi editor que yo cambiara el título de la novela. La novela yo la presenté al certamen titulada como Falansterio. Con la pequeña horda también, ¿no? La pequeña horda fue una de las opciones que barajé después. Y él lo que me decía es que era un título que sí, que era contundente, que era sólido, pero que comercialmente no iba a gustar. Evidentemente él, de tema comercial, en literatura sabe mucho más que yo. Pero esto no significa que yo cediese con facilidad, ni mucho menos. Pues tuvimos una conversación de unas 3 horas y aún así cuando acabamos le dije, me lo voy a pensar esta noche y mañana te lo digo. O sea, no fue nada fácil, pero yo creo que cuando eres honesto, cuando mantienes lo que tú crees y lo que tú escribes, al final esto tiene sus frutos. Estamos hablando de trabajo. No es fácil ganar un premio literario. También es cierto que hay premios literarios, esto tampoco estoy aquí revelando nada que no sepamos, que ya están dados de antemano, esto lo sabemos, con lo cual lo que yo hice, por ejemplo, fue hacer una investigación de mercados de premios literarios. Entonces hice una investigación de todos los que había en función de los textos que yo en ese momento tenía escritos, es decir, yo no escribo. Esto es lo que me interesaba, nos está contando ya el secretillo. Yo no escribo para un premio literario, porque entonces me estoy traicionando a mí misma. Eso es lo que yo creo. Yo escribo un texto que a mí me gusta y que por el que yo apostaría, el que a mí me gustaría leer muchas veces, y después busco un certamen que se adapte a las características de ese texto. Eso es lo que yo hago. También sé que se puede hacer lo contrario, pero yo creo que entonces pierdes la esencia de lo que tú estás escribiendo, se pierde. En cualquier caso, hice una investigación de mercado. Cada vez que tenía un texto terminado, hacía una investigación de mercado de premios literarios, buscaba aquellos premios literarios que se pudieran ajustar a lo que yo tenía escrito y bueno, veía aquellos que sabía que eran honestos, que no estaban limpios, que no habían sido dados de antemano. Esto no es, de verdad, no os estoy diciendo nada que no sea así. Y los enviaba. Con la fortuna, porque esto también es importante. Yo hablo mucho de trabajo, pero el factor suerte también está ahí. Y esto es fundamental. Es decir, tú puedes trabajar mucho, pero también necesitas una pizca de suerte.
Pero si la suerte, si cuando llega la suerte tú no estás trabajando o no has trabajado, no vale para nada, ¿eh? También os lo digo. Y bueno, he conseguido publicar las 2 primeras novelas. La primera especialmente, que le tengo muchísimo cariño por ser la primera, no tuvo ningún tipo de promoción. Es más, cuando yo llegué a Zaragoza, a mí me dieron el premio en noviembre y yo pensé, ingenua, pensé, ya está todo hecho, ya está hecho. Ahora de aquí ya pues me llamarán y podré publicar otra vez y tal. Y entonces cuando empieza el trabajo de promoción, que para los autores, que nos cuesta bastante pues de alguna manera hablar de esa intimidad, ¿no? de ese momento de escribir o de nuestra historia, y por lo menos a mí me cuesta bastante, es bastante difícil, pero tienes que hacerlo para ser conocido y que la gente llegue a tu novela. Así que honestidad, creer en lo que estás haciendo, escribir sobre lo que tú quieres escribir, nada de adaptarlo a ideas o adaptarlo, ¿no? Creer en ello, trabajo, un poquito de suerte y luego, en mi caso, el tema de los certámenes. Las editoriales se pueden probar. Yo probé, esto no lo he contado, yo envié a varias editoriales, pero si envié, es un decir, si envié a 100, 3 me dijeron que no estaban interesadas, el resto dieron, pues el silencio fue la respuesta, que también fue pues, bastante claro. No lo sé, si hay alguien interesado en escribir, que no se pierda la ilusión. Yo tardé bastante tiempo en publicar. También es cierto que tampoco era una intención. Yo escribía porque me gustaba escribir, y una persona muy cercana a mí, mi pareja, leyó un texto y me dijo, joder, leyó a Elena aquí y me dijo, joder, esto merece la pena que la gente lo lea, es bueno. Y yo pensé, a ver, yo creo que escribo bien, pero no sé si hasta el punto de que pueda gustar a los lectores. Y bueno, sí. Y no sé, me enrolla como una persiana. Y aquí estás. Y aquí estoy. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo me gustaría, el tema de la documentación, ¿qué fuentes has buscado? Porque para un sitio tan remoto, para un tema tan puntual, como la revolución del 68 y con... Bueno, hay muchas... para Esther y para... O sea, es que todo es tan... Hay muchísima documentación. Primero, Fourier tiene varios textos escritos y que están publicados y están abiertos, es decir, están libres, los puedes acceder a través de internet. La época, el contexto histórico, hay muchísima información sobre pero digo de esa zona. Sí, pues también encontré documentos y por internet además. Y luego me fui al Archivo Histórico Diocesano de Madrid. Y para todo el tema, porque no hemos hablado de ello, pero la Iglesia aparece en la novela de manera tangencial, pero tenemos que tener en cuenta que en esa época España era profundamente católica y que la Iglesia era campo de batalla entre unos y otros, ¿no? Y tenían muchísima información sobre las diferentes diócesis, ¿no? Sobre los cambios que hubo en ese momento, y no solamente porque evidentemente la Iglesia no se ocupaba únicamente del estado de las almas en aquella época, también tenía muchísimos intereses económicos y políticos, y había muchísima información. Encontré información de los catalanes de Ocón en el Archivo Diocesano de Madrid. Así que... ¿Lo de? Sigue trabajando, ¿no? Él es un investigador y lleva ahí sus historias particulares. Muy bien. Bueno. ¿Alguien más? Si no, que calle para siempre. Yo agradecerte, Virginia, tu presencia, desearte que continúes con la pareja, con Candela y con su marido, con Juan, con otras, y que quién sabe, a lo mejor hace la Aragonesa una serie y nos la ambientan aquí en Monreal y tal, y nos sacan a nosotros, porque tenemos aquí actores sobrados para hacer la serie, ¿eh? A mí yo ya me pido un secundario y de iglesia, que es lo que mejor se me da. Pues nada, muchas gracias por haberte cedido al Festival Aragón Negro y venir a presentarnos tu novela, y agradecerte eso, pues tu presencia, que nos hayas dado protagonismo y presencia, y esperemos que, quién sabe, lo he dicho así como el que no quiere la cosa, pero nunca se sabe, ¿eh? Supongo que a Francisco García Pavón al principio, si le hubieran dicho
que le iban a hacer una serie de televisión y que iba a tener ese éxito, pues se hubiera reído, ¿eh? Así que tampoco es tan extraño. Esto nunca se sabe. Nunca se sabe, ojalá, ¿no? Claro que me gustaría que hiciera una serie de televisión. Pero bueno, o sea, como os he dicho que si mi reflejo está en el juez, ¿no? Y soy bastante pragmática, es bastante complicado que esto suceda. De momento me conformo, y no es conformarse, con seguir publicando, quizá una aventura más, ¿por qué no? Y conseguir participando en festivales como este y en acudir a sitios como Teruel, ¿no? No os podéis imaginar la ilusión que me hace ver la sala prácticamente llena. Esto no es nada habitual. Así que... Y un viernes por la tarde, y con el frío que está haciendo, que ya sé que soy de Zaragoza y soy más blanda, pero que pasa mucho frío cuando hemos venido. Así que os lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí y por formar parte al final de esto, ¿no? De la literatura y de la cultura. Muchísimas gracias. A ti, Virginia. Animaros, y me sumo el primero a que me dediques el libro, ya que estoy aquí, tener el privilegio, porque sé, algo me da en la nariz que terminarás ganando un premio importante. ¿Para ti solo? Sí, para mí, Juan. Para Juan, ¿verdad? Sí.